Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buen día a todos. Muchas gracias por su participación el día de hoy em, a la sesión sobre el proceso de evaluación y selección de revistas para la Web of Science Core Collection. El día de hoy me acompañan en este día mis colegas Débora Díaz del equipo de consultores de Brasil. Hola Deb, buenos días. En unos minutos también nos acompañará Fernando Franco del equipo de México, Caribe, Centroamérica, Colombia, Ecuador. Y bueno, hola Deb, y presentarme Susana Meneses del equipo de especialistas de soluciones de Sudamérica, exceptuando Brasil. Obviamente nuestra invitada especial el día de hoy es la doctora Mireya Guardingo. Muchísimas gracias, Mireya, por participar de esta sesión tan esperada por la comunidad de América Latina, con la información valiosa sobre cuáles son los criterios para la selección de contenido de publicaciones en la colección principal de la Web of Science. Y sobre todo también por la extensión del conocido factor de impacto a las publicaciones de artes y humanidades y Emerging Sources Citation Index, cuyo proceso de evaluación y de selección es riguroso y en el caso de artes y humanidades y de alto impacto. Te damos la bienvenida. Vamos a saludar rápidamente, antes de darle con mucho gusto la palabra a la doctora Mireya Guardingo. Vamos a saludar a todas las personas que se han conectado el día de hoy desde Perú, desde Guatemala, desde la Ciudad de México, desde Trujillo, Perú, Ecuador, desde Chile, de la Journal of Oral Research, desde Lima, desde Colombia, Johanna Sánchez, desde Costa Rica, Marcela Quiroz, Henry Rivas desde Lima, Perú, desde la Universidad Católica, la UCA, El Salvador, Sandra Campos. Y bueno, tenemos Ulises Mestre desde Puerto Viejo, Ecuador, Isaac Girigón. Muchas personas conectadas el día de hoy, esperando poder conocer lo que Sergio Arce desde Chile. Y todos posteriormente los saludaremos con mucho gusto y darle la bienvenida, obviamente, a la doctora Mireya Guardingo. Muy buenos días, Mireya. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Me oís? Sí, te escuchamos muy bien. No Voy a sabía si me dejar de oíais. compartir mi pantalla. Sí. Perfecto. Muchísimas Vale, gracias. pues entonces comparto yo la mía. Perdón, cualquier duda o pregunta que tengan lo pueden ir haciendo a través del chat o la caja de Q&A. Débora, Fernando y yo vamos a estar atentos a las consultas que tengan para al finalizar la sesión podamos compartir algunas inquietudes que tienen ustedes y compartirles información importante del equipo también de consultores de soluciones de América Latina. Muchísimas gracias. Muy bien, pues bueno, supongo que todos me oyen bien, que se ve en mi pantalla y no hay ningún problema. Cualquier cosita me lo decís si no se oye o si no se ve bien la pantalla. Muchísimas gracias, Susana, por la invitación y también por la presentación que me has hecho para todos los asistentes de hoy. Y bienvenidos todos y muchas gracias por atender a esta presentación. Mi nombre es Mireya Guardingo y yo soy la responsable de alcance editorial de Web of Science. Y hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre el proceso de evaluación y los criterios de selección de revistas para la Web of Science Core Collection. Lo que vamos a hacer va a ser pues recorrer el mismo camino que hacemos los editores de Web of Science cuando evaluamos revistas para la Core Collection, y vamos a hablar de cada uno de los criterios que usamos para que ustedes puedan entender cuál es nuestra aproximación a la selección de revistas y cómo seleccionamos las revistas para Web of Science. Antes de empezar a hablar sobre el proceso de selección, déjenme hablar muy brevemente sobre Web of Science, sobre quiénes somos. Web of Science es un índice de citas global elaborado de manera independiente. El doctor Eugene Garfield fue el fundador de Web of Science y también fue el inventor del primer índice de citas.
Una gran parte de su trabajo se basó en la idea de que en la literatura académica las citas resultan en la creación de conexiones intelectuales entre trabajos de investigación. Precisamente esto es lo que hace la Web of Science Core Collection. Nosotros indexamos revistas, libros y actas de conferencias de la mayor calidad y capturamos todas sus publicaciones, todos los artículos y los capítulos de los libros con sus respectivos metadatos y las referencias citadas. Así que estamos capturando todas estas conexiones de las que hablaba el doctor Garfield. Como todo esto llevamos haciéndolo muchos años, hemos conseguido construir una red de citas muy completa y muy comprensible que seguimos construyendo a día de hoy. Una de las características que nos define es el curado minucioso de los datos, así como nuestro proceso único de selección y de evaluación. Nuestros principios en cuanto a la selección de revistas son objetividad, selectividad y colecciones dinámicas, y tenemos definido un conjunto de 28 criterios de evaluación que aplicamos a todas las revistas que evaluamos. Y de estos criterios es de los que vamos a hablar durante el día de hoy. Antes de nada, vamos a echarle un vistazo muy rápido a la plataforma de Web of Science. Esta es una visión general de lo que es la plataforma. Es una plataforma multidisciplinar y en ella se incluyen una gran variedad de colecciones. Por un lado tenemos las colecciones especializadas, que son estas de aquí. Algunas de ellas son nuestras, digamos, las gestiona directamente Clarivate, son propiedad de Clarivate, como Biosis o el Zoological Record. Otras pertenecen a entidades externas y están alojadas en la plataforma. Algo similar ocurre con las colecciones regionales. Las colecciones regionales están gestionadas y editadas por otras instituciones e integradas dentro de la plataforma de Web of Science. Una de estas colecciones regionales es Cielo, que seguro que les resulta familiar, dedicada a revistas de países de habla hispana, Portugal y Brasil. También tenemos colecciones de patentes y de datos de investigación que también están integradas en la plataforma. Y como les decía antes, todas estas colecciones están conectadas entre sí por sus metadatos y por las citas. Lo que vamos a hacer hoy es centrarnos aquí, justo aquí en el centro, esta redonda morada tan bonita. Esto es la Web of Science Core Collection. Aquí es donde se indexan las revistas, los libros y las actas de conferencia de la mayor calidad posible. De ahora en adelante y hasta el final de la sesión nos vamos a centrar en los criterios de selección para la Core Collection. Bueno, la Core Collection se puede entender además como un conglomerado de índices, ¿no? Es un conjunto de varios índices, tiene un total de 6 y estos índices son como pequeñas piezas que se van entrelazando entre ellas, ¿no? Se combinan para formar una estructura mayor que es la Web of Science Core Collection. En la Core Collection tenemos 3 índices de impacto, que son estos 3 de aquí, estos. Nos oirán a veces referirnos a ellos como las flagship collections también, las colecciones insignia. Estas son el Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index y el Arts and Humanities Citation Index. Aquí es donde se indexan las revistas de mayor impacto en los ámbitos de ciencias sociales y arte y humanidades. Después tenemos el ESCI, el Emerging Sources Citation Index. Esta es la colección donde incluimos las revistas de calidad comprobada. Abarca todas las disciplinas, es una colección multidisciplinar y está pensada para aportar visibilidad a un abanico más amplio de la literatura. Va más allá de las fuentes de alto impacto. Por último, tenemos el Book Citation Index y el Conference Proceeding Citation Index, que están dedicados a estos dos tipos específicos de publicaciones, los libros y las actas de conferencias. Yo insisto siempre en que todo lo que se indexa aquí en la Web of Science Core Collection, cada artículo, cada libro, cada acta de conferencia, constituye un nodo en esta red de citas que mencionaba antes, ¿no? Cada unidad se conecta a otras mediante las citas, de forma que la podemos descubrir a través de estas conexiones, nos puede dirigir hacia otras publicaciones que estén relacionadas con ella. Todo tiene un papel igualmente importante en la creación de esta red de citas. Bueno, ahora que ya conocemos Web of Science y su estructura interna, vamos a centrarnos en el proceso de evaluación de las revistas.
Lo primero de todo, ¿quién se encarga de todo esto? ¿Cómo lo hacemos? La selección del contenido, de las fuentes que se indexan en Web of Science, la lleva a cabo un equipo profesional de editores internos. Nosotros nos dedicamos en exclusiva al curado de la Web of Science Core Collection. Los miembros del equipo editorial no están afiliados ni a editoriales ni a instituciones de investigación, de forma que somos completamente independientes y no hay conflictos de interés que afecten a nuestras decisiones. Cada editor que forma parte del equipo se centra en unas categorías, en unas áreas de investigación específicas, de forma que podemos adquirir mucho conocimiento y un conocimiento muy detallado de las revistas en cada categoría, del estado de las publicaciones en cada una de las áreas. Para nosotros es muy importante evaluar las revistas situándolas en su contexto, ¿no? Porque se pueden imaginar que no es lo mismo evaluar una revista de historia que una revista de biología. Por lo tanto, por eso tenemos ese conocimiento especializado en diferentes áreas de investigación. También recopilamos toda la información y los datos de la revista nosotros mismos, la gran mayoría de esos datos. Cuando nosotros evaluamos las revistas, le dedicamos tiempo a navegar por la página web de la revista buscando la información que necesitamos, a observar y analizar los artículos de la revista nosotros mismos. Esto nos permite llegar a conocer la revista muy bien y también nos asegura que la evaluación se hace de forma independiente, de forma objetiva y basada en la información que la revista ofrece de forma transparente a toda su comunidad. Como he dicho antes, todo el proceso lo llevamos a cabo los editores de Web of Science. Nosotros no nos apoyamos en métodos algorítmicos ni delegamos las decisiones en la comunidad científica. Todo este proceso de selección está en manos del equipo editorial de Web of Science. Y, por supuesto, siguiendo los principios de objetividad y selectividad, todos los editores usamos la misma serie de criterios. Tenemos 24 criterios de calidad y 4 criterios de impacto para evaluar todas las revistas candidatas a entrar en la Core Collection. Bueno, en este gráfico ven un poco lo que es el contexto de la Web of Science Core Collection. Pueden ver los índices de los que hablábamos antes, estos de aquí, y la dinámica interna de la colección. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando los editores completan la evaluación de una revista? Bueno, si las revistas cumplen con los criterios de calidad, entran en ESCI, en Emerging Sources Citation Index. Las revistas que cumplen con los criterios de calidad y también con los criterios de impacto, o sea, con todos ellos, entran en SCI, SCI o AHCI, las colecciones de impacto. No nos olvidemos, como les decía antes, de que la Core Collection es dinámica. Esto es lo que nos muestran estas flechas de aquí. Las revistas pueden pasar de un índice a otro en función de su impacto. De esta forma, una revista que está indexada en ESCI y que gana impacto pasará a formar parte de una de las colecciones insignia, ¿no? De estas colecciones de alto impacto. Y también al revés, una revista que está en una colección flagship que pierda impacto pasará a formar parte de ESCI. También muy importante, cualquier revista que pierda calidad, que no consiga a lo largo del tiempo seguir cumpliendo con los criterios de calidad, puede salir de la Core Collection y dejar de ser indexada. Para que estén un poco más informados sobre dónde estamos centrando nuestros esfuerzos ahora mismo. El equipo editorial en estos momentos está centrado en evaluar la calidad de las revistas, no tanto el impacto. Por lo tanto, le estamos dando prioridad a la evaluación de revistas nuevas que han sido postuladas para evaluación y, en paralelo, estamos asegurándonos de seleccionar aquellas revistas que ya no cumplen con los criterios de calidad. Por lo tanto, actualmente todas las revistas nuevas que se aceptan para la colección entran en Emerging Sources Citation Index y no se van a realizar evaluaciones de impacto de revistas nuevas o ya indexadas este año 2023. ¿De acuerdo? Estamos centrados en la evaluación de la calidad en este momento. Dicho esto, vamos a hablar del proceso de evaluación. Vamos a ver los diferentes pasos y criterios, qué significan cada uno de ellos y cómo analizamos nosotros las revistas cuando las evaluamos.
Bueno, esta es una visión general, una vista de pájaro del proceso editorial con todos los criterios. Como ven, tenemos 3 niveles de evaluación. Tenemos la selección inicial, la selección editorial y la evaluación editorial, que a su vez se divide en 2 partes, la calidad y el impacto. Tenemos 24 criterios de calidad. Son estas 3 columnas de aquí, estas 3 primeras columnas. Estos son los criterios que evaluamos primero y que deben de cumplir todas las revistas indexadas en la Web of Science Core Collection. Estos criterios se centran en el rigor editorial y las buenas prácticas. Y luego tenemos los criterios de impacto, que son estos 4 de aquí, que deben de cumplir las revistas en las colecciones de impacto. Están diseñados para seleccionar las fuentes más influyentes en cada campo de investigación. Algo que es muy importante tener en cuenta es que estos 24 criterios de calidad, que son los que deben de cumplir todas las revistas de la Core Collection, son selectivos, pero no son competitivos. En la evaluación de calidad de la revista estamos buscando únicamente unas buenas prácticas editoriales. No consideramos el rendimiento o el reconocimiento que recibe la revista en este punto. Por el contrario, los 4 criterios de calidad los 4 criterios de impacto sí que son competitivos. En esta parte de la evaluación comparamos unas revistas con otras, buscamos que tengan un impacto elevado y sostenido en el tiempo. Entonces, cuando nosotros recibimos una revista que se postula para formar parte de Web of Science, empezamos aquí en la selección inicial y vamos evaluando cada uno de los criterios de esta fase uno por uno. Para poder pasar a la siguiente fase, al siguiente nivel de evaluación, la revista debe de cumplir con todos los criterios. Y esto es así para todos los niveles, ¿vale? No pasaremos al siguiente nivel de la evaluación hasta que no se cumplan todos los criterios de cada fase. Vamos ahora sí a ver cada uno de los detalles, cada uno de los criterios y los detalles en cada fase de la evaluación. Bueno, selección inicial. Este es el primer paso. Hemos recibido una revista para evaluar y ponemos en marcha la evaluación. Esta primera parte se basa sobre todo en información que nos proporcionan los editores cuando nos mandan su revista para que la evaluemos y su objetivo es asegurarnos de que tenemos la revista perfectamente identificada, eso es importante, y también de que disponemos de toda la información necesaria para poner en marcha la evaluación. Luego hay un par de requisitos muy básicos que también se tienen que cumplir aquí. Entonces, vamos a ver estos criterios. El primero, el ISSN. Debe de existir un ISSN registrado para la revista que se pueda comprobar en el portal del ISSN y la información del título de la revista, de la editorial de la revista, debe de coincidir, ¿no? La que aparece en el portal del ISSN, la que aparece en la web de la revista y la que se nos facilita a nosotros en el formulario de postulación de la revista. Luego el título de la revista debe ser distintivo y debe ser consistente con el registro del ISSN y con todo el contenido de la página web y los artículos publicados. Normalmente el título de la revista pues, aparece en todos los artículos que se publican, ¿verdad? Pues nosotros nos fijamos en que sea consistente, que sea siempre el mismo. Después tenemos la editorial en el sentido de quién es el responsable, qué institución, qué persona es responsable de la publicación de esa revista, ¿no? Para esto necesitamos obviamente el nombre, pero también necesitamos una dirección física, ¿de acuerdo? No nos sirve solo una dirección de correo electrónico o un teléfono, necesitamos saber físicamente dónde se localiza esa institución. Y si la revista se publica en colaboración con una sociedad científica, también esto debe de estar también bien informado en la página web, incluir información de contacto. También necesitamos una URL, una página web que sea válida. Y muy importante, necesitamos tener acceso a todo el contenido publicado por la revista. Si la revista que vamos a evaluar es una publicación en acceso abierto, pues podemos acceder al contenido de la revista como lo haría cualquier otro lector, ¿verdad? Entonces, no es necesaria ninguna otra gestión en este caso. Si no lo es, si la revista que se nos envía es una revista de suscripción o una revista híbrida, necesitamos que la editorial nos proporcione o bien un usuario y una contraseña para que nosotros podamos entrar en el sistema y acceder a los artículos, o nosotros les podemos facilitar el rango de IPs para que nos detecten y nos den acceso al contenido de la revista a través de la IP. Pero esto es esencial. Nosotros no podemos iniciar la evaluación de ninguna revista si no tenemos acceso a todo el contenido.
También es importante que la revista tenga establecida una política de revisión por pares, ¿vale? Y esto debe estar declarado de forma muy clara en la página web. Es vital, todas las revistas de la Web of Science Core Collection deben de ser revisadas por pares. Y por último, necesitamos un contacto de la revista para poder comunicarnos cuando sea necesario. Eh, Preferimos que sea una dirección de correo electrónico genérica más que una personal, que siempre es más fácil que queden inactivas, pero no es un requisito esencial. Cualquier dirección de correo electrónico que sea válida, que funcione, nos sirve como contacto de la revista. Bueno, si alguno de estos criterios, cuando los revisamos todos, no se cumplen, se lo comunicaremos al contacto y cuando se hayan solucionado todos estos temas, nos pueden volver a enviar la revista para evaluar inmediatamente. Si por el contrario está todo correcto y todos estos criterios se cumplen, pasamos a la siguiente fase de la evaluación, que es la selección editorial. En esta fase, en la selección editorial, determinamos si la revista cumple con unos requisitos básicos que justifiquen una evaluación más completa y más profunda del contenido. Aquí nos centramos mucho en criterios de formato y también en cómo le llega el contenido de la revista a los lectores. Y también le prestamos mucha atención a la transparencia en cuanto a las políticas editoriales de la revista en esta fase de la evaluación. Vamos a ver estos criterios, que son 9 en este paso. El primero es el contenido académico. La revista debe publicar principalmente contenido académico y con esto nos referimos a resultados de investigación original, artículos de revisión, estudios de casos, también son muy comunes. Las revistas, por supuesto, pueden contener otro tipo de contenido. Muchas veces, la gran mayoría de revistas publican editoriales, a veces artículos de opinión, a veces incluso noticias. Las revisiones de libros son bastante comunes, sobre todo en ciencias sociales y en humanidades. Todo este tipo de contenido también puede formar parte de la revista, es totalmente normal y habitual, pero la mayor parte del contenido debería de ser investigación original, académica, dirigida a un público profesional. Después tenemos los títulos y los resúmenes de los artículos que deben de estar por lo menos en inglés. Pensemos que Web of Science es una plataforma, una herramienta que está dirigida a una comunidad global y esta información, el título y el resumen de cualquier artículo, pues es lo mínimo que cualquier usuario de Web of Science necesita, ¿no? Para saber si un artículo que ha encontrado responde a sus necesidades, ¿no? Esto no significa que otros idiomas estén excluidos de Web of Science, por supuesto que no. Nosotros indexamos revistas que publican en muchísimos idiomas diferentes, pero las revistas que se publican en idiomas que no sean inglés deben incluir la traducción de los títulos y los resúmenes para que los podamos indexar en la plataforma. Las referencias de los artículos deben de aparecer en alfabeto latino. El alfabeto latino es el que usamos nosotros en español normalmente. El uso del alfabeto latino es necesario para poder construir esta red de citas que es tan importante para Web of Science, ¿verdad? Y esto es básico para el funcionamiento de la plataforma. Además, la red de citas es información muy valiosa para los usuarios de Web of Science y queremos ser capaces de facilitárselas siempre que sea posible. Después tenemos la claridad del lenguaje. La claridad del lenguaje, bueno, es un básico, ¿no? Se explica solo. El contenido de las revistas debe ser comprensible, básicamente es lo que queremos decir. Y esto aplica, por supuesto, a los artículos publicados en la revista, pero también a todo el texto que esté disponible en la página web. Con la puntualidad y el número de artículos. Aquí estamos hablando de que la revista debe de ser puntual según su propio calendario de publicación. Es decir, si yo estoy evaluando una revista que dice que es una publicación trimestral, pues yo espero ver un número nuevo que se publica cada trimestre, ¿verdad? Esto me demuestra una buena gestión editorial de la revista, una buena planificación de la revista. Otra cosa que también analizamos en esta parte de la evaluación es el volumen de artículos, el número de publicaciones por año.
Y este volumen debe de estar en consonancia con el área de conocimiento en la que se enmarca la revista y el alcance de la revista. Esto varía mucho en función de los objetivos de su área temática. La funcionalidad de la página web. Básicamente lo que queremos ver es que la página web sea comprensible, sea fácilmente navegable, que toda la información que se ofrece en la web sea correcta y esté actualizada y se pueda acceder a ella de una forma fácil e intuitiva. Las declaraciones éticas y las directrices éticas deben de estar muy claras en la página web de la revista. Hablamos de directrices en cuanto a publicación e investigación, como por ejemplo, requisitos en cuanto a la declaración de conflictos de interés. Sería un tipo de directriz. ¿Qué consideraciones éticas hay que tener en cuenta cuando la investigación implica animales o personas, ¿no? Pacientes, en el caso de investigación clínica, por ejemplo? Los procesos que la revista aplica en procesos potenciales de fraude. En casos de potenciales de fraude también es importante que estén descritas en la página web de la revista. O cuáles son los mecanismos, cómo se gestionan dentro de la revista las correcciones, las retractaciones de artículos, etcétera. La revista debe de ser muy clara en cómo son estos procesos y debe velar sobre todo porque se apliquen estas directrices de forma consistente. Por último, es esencial que podamos identificar correctamente a los autores y a los miembros del comité editorial de la revista. Para ello necesitamos los nombres, la información de la institución y el país o región donde trabajan todos ellos. Para los miembros del comité editorial, esto normalmente aparece en una sección de la página web dedicada al comité editorial y, en el caso de los autores, en cada uno de los artículos. Bueno, si al final de esta parte de la evaluación no se cumplen uno o más de estos criterios, la evaluación sería fallida, por lo tanto se lo comunicaremos en la revista e indicaremos cuáles son los criterios que no se han cumplido. Si la revista no supera la selección editorial en la primera evaluación, no aplicamos ningún periodo de embargo, se nos puede volver a enviar la revista y postularla cuando se hayan resuelto todos los puntos que hemos indicado. Si la revista se vuelve a postular y no supera la selección editorial por una segunda vez, podemos aplicar un embargo de un año. Si por el contrario está todo correcto y se cumplen estos 9 criterios, avanzaremos un paso más y nos vamos ya a la fase de evaluación editorial. Bueno, ya estamos en la evaluación editorial, en la fase de calidad. Aquí, sobre todo, buscamos que la revista demuestre coherencia y rigor editorial. Aquí es donde nos metemos ya más en los detalles de los artículos publicados en la revista. Lo que hacemos es comprobar que el contenido de la revista esté en consonancia con su título, con sus objetivos declarados, que la composición del comité editorial sea acorde a la revista también. Buscamos también que los autores de los artículos trabajen en ese área de conocimiento y analizamos el uso de las citas y el proceso de revisión por pares. Vamos a ver los 8 criterios que usamos para esto. El primero es el comité editorial. Aquí lo que analizamos son sus publicaciones, la red de citas de los miembros del comité editorial y lo que queremos es simplemente comprobar que son miembros activos de la comunidad investigadora, que trabajan en ese área de conocimiento. Esto es una evaluación cualitativa, no es cuantitativa. No estamos buscando que los miembros del comité editorial tengan muchísimas publicaciones o muchísimas citas. Simplemente tenemos que poder comprobar que trabajan en ese área. La validez de las declaraciones. Aquí comprobamos si las directrices éticas y las políticas de las que hablábamos en el paso anterior se están aplicando. Es decir, que si vamos a poner un ejemplo. Digamos que la revista que estoy evaluando dice en sus directrices que los autores deben declarar posibles conflictos de interés en todos los artículos, ¿no? Siempre deben de tener una declaración de conflictos de interés. Pues entonces nosotros abriremos los artículos y comprobaremos que efectivamente hay una declaración de conflictos de interés incluida en todos ellos. Si se exige, por ejemplo, una aprobación de un comité ético para la investigación con animales. Vamos a mirar los artículos que incluyen este tipo de investigación para comprobar que incluyen la aprobación del comité ético.
este tipo de comprobaciones, ¿no? Miramos si las políticas de la revista realmente se reflejan en los artículos publicados. También buscamos en esta parte de la evaluación evidencia de una revisión por pares adecuada. Lo que hacemos aquí es asegurarnos de que no hay ningún síntoma que nos indique una revisión por pares inadecuada o poco exhaustiva. Por ejemplo, si empezamos a ver artículos que están fuera del ámbito de la revista, ¿no? De la temática de la revista, o artículos que no se entienden bien, que describen una investigación o unos resultados muy simples, ¿no? Que no son del nivel esperado para una publicación académica, o que citan artículos que no encajan con el contenido. Este tipo de observaciones nos pueden indicar que el proceso de revisión por pares no es todo lo robusto que debería de ser. Después tenemos el criterio de relevancia del contenido, que es bastante sencillo. Este se refiere a la coherencia entre el título, los objetivos planteados por la revista y los artículos publicados. Queremos ver que esté todo bien alineado y que tenga sentido, ¿no? Que si la revista dice que publica artículos sobre física cuántica, pues que realmente los artículos sean sobre física cuántica y no sobre otro tema. Después tenemos la información de las fuentes de financiación. Aquí nos referimos a las fuentes de financiación de los proyectos, ¿no?, que aparecen en los artículos publicados en la revista. Estos no son, esta información no es obligatoria. Nosotros entendemos que no todos los artículos tienen una financiación específica, pero sí que es importante y es relevante sobre todo en ciencias experimentales. Es una información importante por varios motivos. Primero, porque nos indica que hay una agencia de financiación que ha evaluado ese proyecto de investigación y lo ha considerado importante, lo suficientemente importante como para apoyarlo económicamente. Esto le da un cierto valor añadido a ese proyecto, ¿no? Además, esta información, la información sobre las fuentes de financiación, se indexa en Web of Science. Es una información que es importante y es útil para nuestros usuarios, así que tenerla enriquece nuestra base de datos y queremos poder facilitársela a todos los usuarios de la plataforma. Con adhesión a convenios internacionales nos referimos al uso de estándares establecidos en la comunidad en cuanto a formato, en cuanto a buenas prácticas, por ejemplo. Es decir, la adhesión a estándares y prácticas reconocidas a nivel internacional, el uso de notaciones específicas, etc. Después tenemos la distribución de los autores. Aquí hablamos de distribución geográfica, por un lado, y por otro lado también comprobamos que formen parte de la comunidad investigadora de ese área de conocimiento. Esto es muy similar a lo que decíamos sobre los miembros del comité editorial en el primer criterio que hemos visto en esta parte, ¿verdad? Queremos asegurarnos de que los autores que publican en la revista trabajan en ese área de conocimiento. Y por último tenemos el uso de las citas. Aquí estamos analizando las citas que la revista que evaluamos hace a otras revistas o a sí misma, ¿de acuerdo? Y aquí lo que hacemos es simplemente asegurarnos de que se hace un buen uso de las citas, que son citas relevantes para los artículos y que les añaden valor. Bueno, si una vez tenemos todo este análisis hecho, hay uno o más criterios que no se cumplen, entonces no se habría superado esta fase de la evaluación. Lo comunicamos al contacto de la revista, por supuesto, y aquí sí que hay que tener una diferencia importante en cuenta. Si no se supera esta fase de la evaluación, la revista queda sujeta a 2 años de embargo. Es decir, que no se volverá a evaluar en un mínimo de 2 años. ¿Y esto por qué es? Bueno, que este análisis, como han visto, es mucho más profundo, ¿no? Ya entra mucho al detalle de los artículos publicados en la revista, a la gestión editorial de la revista, y consideramos que los cambios que se deberían implementar en este punto para cumplir con los requisitos, pues requieren más tiempo, requieren tiempo para implementarse y para ser consistentes. Si por el contrario se cumplen todos estos criterios, la revista cumple con todos nuestros criterios de calidad. Ya hemos visto 24 criterios de calidad hasta este punto y por lo tanto pasará a formar parte de la Web of Science Core Collection. Bueno, el proceso de selección de revistas incluye esta última fase, que es la evaluación de impacto.
El objetivo de este paso es seleccionar las revistas de mayor influencia en la comunidad y el principal indicador que usamos para ello es la actividad de citas. Ya he mencionado al principio de la charla que ahora mismo el equipo editorial está centrado en las evaluaciones de calidad y no estamos evaluando en estos momentos el impacto de las revistas. Todas las revistas que seleccionamos se evalúan en cuanto a calidad y entran en ESCI en estos momentos, en el Emerging Sources Citation Index. De todas formas, aunque ahora mismo no estemos trabajando en esta parte de la evaluación, quiero que repasemos los criterios de impacto juntos para que los conozcan, así que vamos a verlos en detalle. Primero tenemos el análisis comparativo de las citas. Aquí lo que hacemos es calcular el Journal Impact Factor, el factor de impacto estimado para la revista que estamos evaluando, y lo hacemos para varios años. Yo estoy segura de que conocen el Journal Impact Factor, saben que representa el volumen de citas recibidas por una revista en relación a su contenido académico. Así que lo que nosotros hacemos es calcular el Journal Impact Factor estimado y analizar cómo se posiciona la revista en su categoría y en comparación con otras revistas similares que ya se encuentran indexadas en una colección de impacto. Aquí no se trata solo de mirar los números, ¿no? y el conteo de las citas. Aquí nos fijamos también en de dónde vienen esas citas, por ejemplo, cómo se distribuyen esas citas en las diferentes publicaciones de la revista, cómo se compara esto con otras citas, con otras revistas, perdón. La estabilidad de ese impacto también es importante. Son varias cosas las que entramos a analizar en esta parte de la evaluación. En cuanto al análisis de las citas que reciben los autores y los miembros del comité editorial, aquí lo que buscamos es que los autores y los editores de la revista tengan un cierto recorrido, una cierta presencia en Web of Science y que sus redes de citas estén alineados con la temática de la revista y con la de otras revistas similares. Y por último, tenemos la importancia del contenido. Aquí buscamos que el contenido de la revista sea valioso para la comunidad investigadora y para los usuarios de Web of Science. Y esto no solo se refleja en una actividad de citas elevadas, sino que también puede asociarse a particularidades en el contenido de la revista que la hagan especialmente relevante. Esto puede ser porque está especializada en un campo muy concreto o en un campo emergente, o puede ser porque se centre en una región con unas características especiales que otras revistas más genéricas no reflejan bien o no ponen en valor. Todas estas características que hacen que una revista sea realmente única son las que intentamos sacar a flote en este último criterio. Bueno, pues en este punto ya habríamos completado la evaluación. Hemos visto ya los 28 criterios de selección. Si se cumplen todos estos criterios, la revista se indexa en una de nuestras colecciones de impacto, SCIE, SCI o AHCI, dependiendo de la categoría a la que pertenezca. Si no se cumplen los 4 criterios de impacto, entonces la revista no estaría en una colección de impacto, pero sí que la tendríamos en ESCI si se cumplen todos los criterios de calidad. Esta es la ruta que están siguiendo todas las revistas que estamos aceptando actualmente para la colección. Como he mencionado al principio de la charla, estas colecciones son dinámicas, ¿verdad? Esto es uno de nuestros 3 principios. Una revista indexada en ESCI que gana impacto puede trasladarse a una colección de impacto. He dicho también que ahora mismo no estamos llevando a cabo reevaluaciones de impacto de las revistas, pero voy a repasar un poco este proceso de todas formas para que lo tengamos en mente y sepamos cómo funciona. Lo que nosotros hacemos es priorizar las reevaluaciones de aquellas revistas que muestran una alta actividad de citas. Lo que hacemos es monitorizar la actividad de citas de todas las revistas indexadas en ESCI y analizamos estos datos en el contexto de toda la Web of Science Core Collection. Cuando los datos indican que el impacto de la revista ha aumentado y que los criterios de impacto se podrían cumplir, llevamos a cabo la reevaluación. Tengan en cuenta que la evaluación de impacto, como ya he dejado intuir antes en la descripción de los criterios de impacto, es mucho más que un simple conteo de citas, ¿verdad? Esta monitorización de la actividad de citas pone en marcha la reevaluación, pero luego nuestro análisis es mucho más profundo y tiene en cuenta muchos más matices. Un detalle importante aquí, el proceso de reevaluación empieza siempre en la fase de selección editorial.
Antes de nada, queremos asegurarnos de que la revista sigue cumpliendo con todos los criterios de calidad de la Core Collection. Así que revisamos los criterios de calidad, si la revista sigue cumpliéndolos, analizamos los criterios de impacto y si estos también se cumplen, entonces la revista se transfiere a una de las colecciones de impacto. Y por último, como ya he mencionado antes, las revistas indexadas que pierden calidad, que con el paso del tiempo dejan de cumplir con los criterios de calidad, son deseleccionadas. Es decir, que si surgen dudas serias con respecto a la calidad de una revista que tenemos indexada, la revista se reevalúa siguiendo los criterios de calidad de los que he estado hablando hace un momento. Dependiendo del resultado de esta evaluación, la revista puede ser deseleccionada si ya no cumple con los criterios de calidad o puede permanecer indexada si la evaluación determina que los sigue cumpliendo. Lo que quiero que les quede muy claro es que usamos el mismo conjunto de criterios, los 24 criterios de calidad para estos ejercicios de reevaluación. Todas las decisiones editoriales se basan en estos mismos criterios. Y esto sería todo por el proceso de evaluación. Ya ven que es un proceso que es muy estructurado, que hace un análisis muy detallado de las revistas y que tiene dos partes principales. La evaluación de la calidad, que es selectiva pero no es competitiva y que se centra en las características de la propia revista, en sus prácticas y en su rigor editorial. Y luego la evaluación de impacto, que sí que es competitiva, que tiene en cuenta el contexto y el posicionamiento de la revista en relación al resto de publicaciones en su área de trabajo. Ya casi he terminado. Antes de pasar a las preguntas, denme 2 minutitos para hablarles muy rápidamente del Publisher Portal y de los cambios que hemos hecho recientemente en el Journal Citation Reports, que seguro que les interesa. Vale, el Publisher Portal. Esta es una plataforma que sirve principalmente para solicitar la evaluación de revistas para la Web of Science Core Collections. Es decir, para pedir, para solicitar que todo este proceso del que he estado hablando se ponga en marcha, ¿no? Para una revista. También da información a las editoriales sobre el estado de las revistas que han postulado anteriormente. Esto les ayuda a tener una visión más clara del estado de las revistas en cuanto a su evaluación. Es una herramienta, esto es importante, que está diseñada para editoriales porque da visibilidad sobre todas las revistas que la editorial ha postulado. Es decir, que no está pensada para los miembros del comité editorial de una revista en concreto, por ejemplo. Está pensada para la gestión a nivel de la institución, ¿no? de la editorial. De hecho, tenemos un proceso de verificación de los usuarios para asegurarnos que solamente personas que representan a la editorial pueden acceder al Publisher Portal. Vamos a ver rápidamente de qué va el Publisher Portal, qué aspecto tiene. Esto es lo primero que vemos cuando accedemos. En esta lista aparecen todas las revistas que esta editorial ha enviado a través del portal y su estado de evaluación. Muy importante, aquí no aparecen revistas enviadas a través del antiguo formulario, estén o no indexadas, solo las revistas que se han postulado a través del Publisher Portal. La otra opción principal, función principal del portal, perdón, es la postulación de revistas, este formulario para enviar revistas para su evaluación. Cuando accedemos al formulario, aquí a la izquierda hay una serie de pasos que se van siguiendo para completar el formulario y cada uno de estos pasos nos va pidiendo información sobre la revista. Esta información que se nos pide está bastante relacionada con los criterios de selección. Si recuerdan, el primer criterio que teníamos en la evaluación era el ISSN de la revista. Pues bueno, aquí lo tenemos. Lo primero que tenemos que indicar cuando enviamos una revista para evaluar es el ISSN para su comprobación. El segundo paso nos pide información sobre el lenguaje. Si recuerdan, teníamos aquellos criterios de los títulos y los resúmenes en inglés, información bibliográfica en alfabeto latino, etcétera. La idea de todo esto es que el propio formulario ya nos pueda dar algo de información sobre si la revista es elegible o no. De esta forma, por lo menos para estos criterios más sencillos, no hay que esperar a que alguien de nuestro equipo editorial lo compruebe, ¿verdad? Simplemente con el formulario ya pueden ver algunos requisitos que no se cumplen, considerarlos y hacer cambios si lo consideran necesario y volver a mandar la revista. Muy rápidamente, antes de terminar, en la última edición del JCR, del Journal Citation Reports, que se publicó a finales de junio, se hicieron algunos cambios muy importantes.
Así que los voy a comentar con ustedes rápidamente. El Journal Citation Reports, el JCR, que seguramente ya conozcan, se publica una vez al año. Es un conjunto muy amplio de métricas y estadísticas a nivel de revista que están diseñadas para ayudarnos a entender cuál es el papel de la revista y cuál es su nivel de influencia sobre la comunidad investigadora. Incluye el Journal Impact Factor, el conocido índice de impacto de las revistas, pero va muchísimo más allá, hay muchísimas otras métricas, así como datos descriptivos sobre el contenido en acceso abierto y los autores de la revista. Los cambios más importantes que se han aplicado en esta última edición del JCR afectan sobre todo al Journal Impact Factor. El primer cambio, el más importante, es que hemos ampliado el alcance del Journal Impact Factor y ahora lo proporcionamos para todas las revistas indexadas en la Core Collection, incluidas las revistas en AHCI, o sea, en Arts and Humanities Citation Index y en Emerging Sources Citation Index. Ya saben que junto con el Journal Impact Factor se publican rankings y cuartiles por categoría. Entonces, ¿cómo estamos gestionando esto de los rankings y los cuartiles con la expansión del Journal Impact Factor? Bueno, este año, en el JCR que se publicó en el mes de junio, se publicaron rankings de categoría y cuartiles únicamente para las revistas en Science Citation Index Expanded y Social Sciences Citation Index. Las revistas en Arts and Humanities Citation Index y en Emerging Sources Citation Index han recibido el Journal Impact Factor, pero no aparecen en los rankings. Pero esto solo va a suceder este año, ¿de acuerdo? En la edición del JCR que está vigente. En la edición que se publicará en 2024, todas las revistas se añadirán a los rankings de categoría. Las de Arte y Humanidades y las de Emerging también aparecerán en los rankings de categoría y tendrán cuartiles asignados. Lo que haremos será simplificar un poco todo y tener un único ranking para cada una de las 254 categorías que tenemos en la colección. Y estos rankings incluirán revistas de cualquiera de los índices. El segundo cambio importante que hemos aplicado este año es la reducción del número de decimales del Journal Impact Factor a un decimal en lugar de 3, que es como se venía proporcionando en años anteriores. Con este cambio lo que queremos es principalmente animar a los usuarios del JCR y del Journal Impact Factor a considerar también otros indicadores y otros datos cuando comparen revistas entre ellas. Hay muchísima información disponible en el JCR para poder hacer este ejercicio. Les dejo aquí un enlace a nuestro blog que contiene mucha más información sobre todos estos cambios. Les recomiendo también que estén atentos al blog porque cualquier actualización, cambio, se suele anunciar en esta fuente, en el blog. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias por la atención, que llevo hablando bastante rato ya. Simplemente les dejo un par de recursos que les pueden ser útiles. Aquí tienen los criterios de evaluación y selección explicados en detalle, así que los pueden releer siempre que lo necesiten. Y aquí está el enlace al Publisher Portal y toda la información sobre cómo solicitar acceso al portal. Hay unos cuantos enlaces más aquí que les pueden ser útiles para que los puedan consultar cuando lo necesiten. Y esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias a todos por la atención. Me imagino que tendremos preguntas que podemos responder. Gracias, Mireya. Claro que sí. En realidad han habido muchísimas preguntas, muy interesante. Muchas gracias por tu tiempo y la exposición de los criterios de evaluación y selección para las revistas a ser indexadas en la colección principal de la Web of Science. Y retomando el último punto sobre el portal para el editor, hay muchas consultas sobre algún correo donde contactar, qué se requiere para acceder a este portal, cómo dan seguimiento cuando ya tienen la evaluación, ya está la revista en evaluación a través del portal, etcétera. Entonces, si puedes explicar un poco más sobre el portal para el editor. Bueno, el portal de editores, como ya les he dicho, es una herramienta que principalmente se usa para enviarnos las revistas que se quieren, que se quieren postular para aparecer en la Web of Science Core Collection.
Nosotros lo que sí le ponemos mucho hincapié en que sean las editoriales, los propietarios legales de las revistas, los que nos envíen, los que soliciten su evaluación, ¿no? Porque al final la revista es suya y ellos son los que tienen que decidir cuándo la quieren enviar y cuándo consideran que es apropiado enviarla. Entonces, para poder hacer esto, lo que tenemos es un proceso de validación de los usuarios, ¿no? Los usuarios tienen que rellenar un formulario. Es un formulario muy sencillo que simplemente les pregunta, pues les pide los datos de contacto y les pregunta cuál es su relación con la revista, ¿no? Y a veces pues se hace un seguimiento y se pregunta algo más de detalle si nos es necesario, pero es un formulario muy sencillo simplemente para asegurarnos de que la persona a la que le damos acceso al portal de editores realmente está capacitada y está autorizada a representar a la editorial. ¿De acuerdo? Y enviarnos las revistas en su nombre. Esto es un proceso que se demora unos días, pero no suele tardar muchísimo. Y todo esto en el enlace que he puesto aquí en la diapositiva. Compartiremos las diapositivas y si quieren puedo intentar poner los enlaces en el chat. Están todos los enlaces allí puestos donde está el formulario de solicitud y toda la información posible. Entonces, eso, para poder acceder al Publisher Portal hay que rellenar este formulario y es un proceso de validación, pero que no suele tardar muchos días. Y luego, una vez se han enviado las revistas para la evaluación, bueno, ya han visto que cuando entran al Publisher Portal tienen ahí toda la lista de las publicaciones que se han postulado para ser evaluadas y se puede hacer un poco de seguimiento, ¿no? Nos dice cuándo la revista está siendo evaluada, si ha sido rechazada, si ha sido aceptada para ser indexada en la Core Collection. De todas formas, nosotros también comunicamos todas nuestras decisiones por correo electrónico. Cuando completamos una evaluación, nosotros siempre informamos también por correo electrónico al contacto editorial que se nos proporciona dentro del formulario de postulación de la revista. Hay un apartado de contactos y se tienen que proporcionar unas direcciones de correo electrónico y estas son las direcciones. Y esta dirección, el contacto editorial, es la persona que recibe las notificaciones una vez se completa la evaluación de la revista, tanto si se acepta como si no se acepta, se comunica. Muchas gracias, Mireya. Y ligado a esta información, también han preguntado cuánto tiempo demora aproximadamente entre el enviar la revista a través del portal y recibir la comunicación de si es aceptada o no. Pues aproximadamente nosotros estamos haciendo muchos esfuerzos para poder completar la evaluación de todas las revistas en un año, desde que nos la envían. En los siguientes 12 meses intentamos tener la evaluación completada. Esto suele ser así para las revistas que llegan hasta la fase de la evaluación editorial, la parte de calidad. Si las revistas no pasan si no superan la fase de selección editorial o de las dos primeras fases, normalmente esto es más rápido, porque la fase que más tardamos en poder hacer es la evaluación editorial porque es mucho más detallada. Para las dos primeras fases de la evaluación, normalmente en entre 6 y 8 meses ya se comunica. Sí que es verdad que se me ha olvidado decirlo antes, cuando una revista completa la fase de selección editorial, o sea que es la segunda fase de la evaluación, siempre lo comunicamos, tanto si pasa como si no pasa la revista. O sea que si se completa la evaluación editorial, la selección editorial, perdón, y la revista pasa a la siguiente fase, también se lo comunicamos a la editorial para que estén al tanto. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, tenemos, como te comentaba, muchas preguntas. Vamos a seleccionar, o no a seleccionar, sino a leer las que se puedan en este momento por el tiempo. Y cualquier pregunta que quede pendiente, no se preocupen, vamos a dar seguimiento a las mismas y posteriormente, con mucho gusto, les vamos a dar respuesta. Sandro Oliva pregunta si es necesario postular por institución o se puede postular de forma independiente la publicación. Las postulaciones tienen que venir del portal de editores de la institución que es
que es la propietaria, digamos, la editora oficial, digamos, de la revista. Pero no hace falta postularlas todas a la vez. O sea, hay que enviar un formulario por cada revista y eso cada editorial decide los tiempos, cómo quiere hacerlo. Si tiene unas cuantas revistas que están preparadas para ser enviadas, ser postuladas, pues las puede enviar en un cierto momento y las otras pueden esperar, como quieran. Eso ya depende de eso, a elección de las editoriales. Perfecto, muchas gracias. Javier Camargo pregunta, al momento de la evaluación, ¿cuántos años de la publicación se toman en cuenta? ¿Los últimos 2, los últimos 3 años? Y si hay algún Normalmente, periodo perdón. normalmente tenemos en cuenta sobre todo el año vigente y los 2 anteriores. Eso es donde le prestamos más atención. Principalmente porque estos son los años que después se indexan en Web of Science si la revista es aceptada. Entonces, sobre todo nos fijamos en el año vigente y los 2 anteriores, pero sí que podemos, si creemos que es necesario, ir a consultar contenido más antiguo. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, y pregunta si hay algún periodo específico para postular. No, durante todo el año se pueden enviar las revistas para evaluación. Silvia Patricia López pregunta si se debe enviar una contraseña en caso de acceso libre para los procesos, me imagino que es para tener el acceso al contenido para poder evaluar. Si la revista tiene si no es una revista en acceso abierto, nosotros necesitamos tener de alguna manera acceso a todo el contenido de la revista. Entonces, si la plataforma en la que está alojada la revista tiene un sistema de usuario y contraseña para poder acceder, pues este sería una buena opción. Nos facilitan un nombre de usuario y una contraseña y nosotros la usaremos para acceder a los artículos. Comenta Erwin, pregunta Erwin, si una vez que ingresa la revista al índice de Emerging Sources Citation Index, ¿cuántos años hacia atrás de la revista son registrados en Web of Science, son agregados? Normalmente el año vigente y los 2 anteriores es lo más habitual. Si la revista es una revista bastante nueva, que tiene menos de 5 años de publicación, normalmente la indexamos toda. Indexamos desde el volumen 1. Pero en general, la norma general es el año vigente y los 2 anteriores. Perfecto, gracias. Nadia Rodríguez tiene inquietud si la revisión la realizan en inglés o en español. La revisión, bueno, eso depende un poco de la revista. Nosotros tenemos conocimiento de varios idiomas dentro del equipo editorial. Sí que les pedimos los títulos y los resúmenes de las revistas en inglés, pero intentamos, ya que tenemos conocimiento de diferentes idiomas dentro del equipo editorial, pues repartirnoslas de forma que podamos evaluar revistas que el evaluador de la revista pues conozca el idioma en la que se publica. Obviamente no siempre es posible porque no tenemos, por desgracia, no tenemos conocimiento de todos los idiomas en los que nos envían las revistas. Gracias, Mireya. Juan de Dios Oyarzún pregunta, cuando una revista ya está indexada en el ESCI, ¿cuánto tiempo, cuál es el proceso, cuánto tiempo dura para su paso a uno de los 3 índices de alto impacto? Bueno, esto no funciona de una forma, o sea, no funciona por tiempo, no tenemos unos tiempos marcados. Las revistas, cuando hacíamos las reevaluaciones por impacto, lo que hacíamos era priorizar las revistas que daban señales de haber aumentado, ¿no? De impacto, de haber crecido y de haber mejorado en cuanto a su actividad de citas, digamos. Lo que pasa es que actualmente no estamos haciendo reevaluaciones de impacto porque estamos centrados en las evaluaciones de calidad. Entonces, ya desde en todo este año y creo que prácticamente en todo 2022 no se ha pasado ninguna revista de ESCI a las colecciones de impacto, sino que estamos centrados en revistas nuevas y en asegurarnos de la calidad de las revistas que tenemos indexadas. Gracias. Rinaldo Vidal pregunta, ¿cómo lo hacen con las publicaciones de publicación continua? Con las publicaciones continuas se evalúan de forma normal. Claro, en este caso no tiene mucho sentido evaluar la puntualidad de la publicación, ¿verdad? Porque no tienen un calendario a seguir, simplemente van publicando artículos. Lo que sí que nos fijamos con con las revistas de publicación continua es que, digamos, el flujo de artículos sea más o menos continuo, que no pasen
un montón de meses de silencio en los que no se publica nada y luego de repente aparecen 20 artículos de golpe, ¿no? Eso no sería publicación continua, precisamente. Entonces, sí que esperamos ver como un flujo más o menos constante de artículos. Gracias, Bella. Y relacionado, Ángel Espejo pregunta si hay algún número de artículos que se deban tener al momento de la evaluación por área de conocimiento. No hay un número mínimo establecido, pero sí que necesitamos que haya una cierta cantidad de contenido publicado por la revista para poder evaluarla, ¿no? Si la revista tiene muy poco contenido, no podemos hacer una evaluación de la que nos podamos fiar, ¿no? Necesitamos que tenga un cierto volumen. Y sobre todo también que esté un poco en consonancia con el alcance de la revista, ¿no? Una revista que tiene un alcance muy amplio, una temática muy amplia, pues seguramente necesitamos más contenido que cuando estamos hablando de una revista con una temática más nicho, más restringida, ¿no? Gracias, Mireya. Rebeca Karina Aparicio pregunta si es posible que un miembro del comité editorial sea a su vez revisor. ¿Perdón? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, claro que sí. Si un miembro del comité editorial también puede ser revisor de la publicación. Pues esto depende un poco. Hay áreas de conocimiento en las que esto es muy habitual y hay otras en las que no tanto, ¿verdad? Normalmente lo que se busca es mucho más habitual en arte y humanidades que los revisores también sean parte del consejo editorial de la revista. En otros no es tan habitual. En ciencias naturales, digamos, y en ciencias físicas no es tan habitual. Claro, aquí lo que es importante es asegurar la independencia, ¿no?, de los revisores dentro del proceso editorial. No te sabría decir si esto es posible o no. Yo creo que eso es algo que hay que analizar de forma individual, caso por caso, pero sí que lo que creo que es muy importante en estos casos es ser muy transparente y ser muy claro, ¿no? En la página web de la revista dejar muy claro cómo funciona todo el proceso editorial, porque así todo el mundo está al corriente de cómo funciona la revista. Gracias. Y precisamente, bueno, Lucía Yancabur pregunta, ¿qué aspectos serían considerados, por ejemplo, conflictos de interés? Eso también depende bastante del marco de la revista, ¿no? Por ejemplo, claro, en revistas clínicas, por ejemplo, pues la financiación siempre es muy importante, ¿no? Porque tiene que quedar muy claro si puede haber un conflicto de interés entre pues, una farmacéutica que esté financiando un cierto trabajo y los resultados del trabajo, los resultados que se reportan. Entonces, hay algunas áreas en las que es más crítica que en otras, pero también hay muchos tipos de conflictos de interés, ¿no? También puede haber conflictos de interés que estén relacionados pues, con ideologías, por ejemplo. Entonces, esto es una descripción que es muy amplia y es un tema bastante complejo, la verdad. Yo les recomendaría que consulten fuentes tipo el Committee of Publication Ethics, que tienen muchísimas fuentes, muchísimas ejemplos, ¿no? y guías para tratar con temas de posibles conflictos de interés. Y también hay otras asociaciones profesionales que pueden dar un poco más de detalle. Yo también les animo a que consulten otras revistas del mismo área de conocimiento y vean qué es lo que tienen en cuenta a la hora de evaluar, de considerar estos potenciales conflictos de interés, porque también es algo que depende un poco de la disciplina. Y Victoria Yance, por ejemplo, pregunta si la revisión por par tiene que estar publicado junto a los artículos. Esto hay algunas revistas que lo hacen, es como una tendencia, ¿no?, a la alza, el Open Peer Review, la revisión transparente de los artículos, pero no es ni muchísimo menos una práctica muy extendida ni muy habitual. Quizá lo será dentro de unos años, quizá dentro de unos años todas las revistas publicarán también los informes de revisión por pares, pero ahora mismo no es algo que veamos muchísimo y no es una exigencia que nosotros pongamos para nada. Catherine Salvador nos pide si se puede aclarar si los criterios de impacto no influyen en la indexación.
Me imagino que para la colección principal, en donde están las del Emerging Sources Citation Index, que únicamente se reflejan en los criterios de calidad. Sí, a ver, si ustedes cogen, por ejemplo, van a Web of Science y ven la ficha o la entrada de un artículo indexado en el Science Citation Index Expanded, que es una colección de impacto, y un artículo indexado en Emerging Sources Citation Index, verán que son exactamente iguales, ¿verdad? O sea, damos la misma cantidad de información sobre unos y sobre otros. El artículo en sí se va a ver de la misma manera. En lo que se diferencian las dos colecciones es en estos criterios de impacto que son a nivel de revista, ¿no? Y pues se reflejan las métricas de la revista que se publican luego en el JCR. Pero a nivel de la indexación de los artículos, el proceso de indexación de los artículos y la información que se ofrece sobre cada uno de los artículos en Web of Science es exactamente la misma para cualquier revista, independientemente del índice en la que esté incluida. Espero que esto responda a la pregunta. Supongo que sí. Y si, por ejemplo, quieren enviar su revista, postular su revista a la colección principal de la Web of Science, si cumplen con los criterios de calidad, son consideradas para ser parte del Emerging Sources Citation Index, y todas aquellas que cumplen además con los de impacto, entonces estas son consideradas para ser parte de uno de los 3 índices de alto impacto dentro del núcleo principal de la Web of Science. Efectivamente, sí. Eso Gracias, Mireya. Y nos consulta Javier Camargo, somos una revista de humanidades. En el caso de conflicto de interés, los autores mandan una carta. Sin embargo, esta carta no es visible al momento de publicar el artículo, hasta que se declaren las políticas. Eso mismo lo colocamos en el checklist de envíos. ¿Hay alguna otra recomendación? Yo simplemente la recomendación sería que este proceso que tienen en marcha lo tienen muy bien definido, ¿no? Si hay un posible conflicto de interés, los autores nos mandan una carta para que la oficina editorial, ¿no? El equipo editorial sea consciente de este potencial conflicto de interés. Es un proceso perfectamente definido. Mi única recomendación sería que este proceso esté bien explicado en la página web de la revista para que todo el mundo sepa que ese proceso está en marcha y cómo funciona. No necesitamos ver la carta, no creemos que sea, tampoco creemos que sea necesario que esté visible para todo el mundo para todos los lectores de la revista. Una última pregunta por aquí de Silvia Patricia. Hay muchas preguntas más. Realmente hubo muchas inquietudes, muchas preguntas que posteriormente vamos a ir revisando y dando respuesta a cada participante, los que quedaron abiertas para que no se queden con las inquietudes. Y también con mucho gusto vamos a tratar de realizar otra sesión más adelante por si nuevamente les gustaría participar o quedaron algunas inquietudes pendientes. Bueno, Carlos acaba de contestar la pregunta de Silvia Patricia López. Dice, ¿a qué se refieren referencias con números latinos? ¿Se trata de los números a pie de página o se debe poner número en cada nombre de autor en la bibliografía? No, realmente es un criterio que seguramente para la audiencia que tenemos hoy no aplique, ¿no? Porque entiendo que todas las revistas y todos los autores y editores que están hoy aquí, pues publicarán en revistas que se publican en español o quizá en inglés, ¿no? Pero ustedes piensen que nosotros indexamos revistas que se publican en chino, en coreano, ¿no? En muchísimos alfabetos que no son el que usamos nosotros. Entonces, para estas revistas necesitamos que hagan la transliteración de los títulos de los artículos, de toda la información bibliográfica también, para que podamos procesar esa información. Entonces, se refiere al alfabeto que usan, no tanto a los números ni a las referencias a pie de página, no. Se refiere al alfabeto que usan para proporcionarnos una información bibliográfica, que si está en un alfabeto que no es el latino, no la podemos tratar. Muchísimas gracias, Mireya. Muchísimas gracias a todos por su tiempo esta tarde o esta mañana.
diferentes partes del mundo también, y de América Latina sobre todo. Agradecemos el espacio que nos permitieron para poder compartir con ustedes esta información tan importante para sus editoriales, para sus documentos a publicarse también en las editoriales. Mis compañeros Fernando Franco, Débora Díaz, del equipo de Clarivate Latinoamérica, especialistas de consultores, seguimos a sus órdenes. La próxima semana vamos a tener un webinar sobre cómo y dónde publicar artículos en revistas de alto impacto. Les enviaremos información para que, por si quieren participar también o hacer extensiva la invitación. Débora Díaz va a también tener un webinar sobre el proceso de evaluación y de selección en portugués para la comunidad de Brasil. Así que con mucho gusto y nuevamente agradecer infinitamente a la doctora Mireya Guardingo por su tiempo en este día. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Saludos a todos. Que tengan buen día. Hasta luego.